La forzaron a casarse con un soldado que perdió su rostro en la guerra. 5 años sin que nadie lo viera sin máscara. Pero la noche de bodas, cuando ella intentó quitársela, él gritó, «¡No me toques!». Y lo que descubrió después fue peor que cualquier cicatriz. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El carruaje traqueteaba sobre los adoquines mojados mientras Inés, Valeria de Mendoza, observaba las calles de Barcelona desaparecer tras la ventanilla. Sus manos, cubiertas por guantes de encaje blanco, temblaban ligeramente sobre su regazo. No por el frío de aquel febrero de 1847, sino por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Un matrimonio arreglado. Había dicho su padre 3 semanas atrás, con aquella voz que no admitía réplica. El capitán Rodrigo Esteban de Salazar, un héroe de guerra. Nuestra familia le debe todo. Inés había preguntado por qué un héroe necesitaba casarse con una mujer a la que nunca había conocido. Su padre había desviado la mirada. Esa fue toda la respuesta que obtuvo. Ahora, a sus 23 años, se dirigía hacia una hacienda en las afueras de la ciudad, hacia un hombre del que solo sabía 3 cosas. Había perdido su rostro en la guerra carlista. Llevaba 5 años sin quitarse una máscara de cuero, y nadie en toda Cataluña lo había visto sin ella. El carruaje se detuvo frente a una mansión de piedra gris, rodeada de cipreses que parecían montar guardia. La puerta principal se abrió, pero quien salió no fue su futuro esposo, sino un mayordomo anciano de expresión severa. «Señorita de Mendoza», dijo con una reverencia mínima, «el capitán la espera en la capilla. La ceremonia comenzará de inmediato». Ni siquiera le ofrecieron entrar a la casa primero, ni un momento para recuperar el aliento, para prepararse, como si temieran que ella pudiera huir si le daban tiempo para pensarlo. La capilla era pequeña, fría, apenas iluminada por 6 velas, y allí, frente al altar, estaba él. Rodrigo Esteban de Salazar medía casi 2 metros. Vestía un traje negro impecable. Su postura era rígida como la de un soldado en formación. Pero lo que captó toda la atención de Inés fue la máscara. No era de metal brillante como había imaginado, sino de cuero oscuro, moldeado cuidadosamente para seguir los contornos de un rostro humano. Cubría todo desde la frente hasta el mentón, con aberturas apenas suficientes para los ojos y la boca. Las correas se perdían en su cabello negro, atadas con precisión militar. Él no se volvió cuando ella entró. Ni siquiera cuando Inés llegó a su lado y el sacerdote comenzó a recitar las palabras del sacramento. La ceremonia duró menos de 10 minutos. No hubo invitados, no hubo música, no hubo promesas de amor, solo las palabras obligatorias, pronunciadas en voz baja, y el momento en que Rodrigo deslizó un anillo frío en su dedo sin siquiera mirarla a los ojos. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote. Rodrigo se volvió hacia ella por primera vez. A través de las aberturas de la máscara, Inés pudo ver sus ojos, oscuros, profundos, y llenos de algo que no supo identificar. ¿Dolor? ¿Furia? ¿Arrepentimiento? Él se inclinó ligeramente, y por un momento Inés pensó que realmente la besaría. Pero en lugar de eso, sus labios rozaron apenas el aire junto a su mejilla, sin tocarla en absoluto. «Bienvenida a tu nueva prisión», susurró con una voz ronca, áspera, como si hablara le causara dolor físico. Luego se apartó y salió de la capilla sin decir otra palabra. La habitación que le asignaron era elegante pero austera. Paredes de color marfil, una cama con dosel de terciopelo verde oscuro, un armario tallado en roble. Todo impecable, todo perfectamente ordenado, todo completamente vacío de vida. Estos son sus aposentos. «Y señora», dijo la única criada, una mujer de mediana edad llamada Teresa, con ojos que evitaban los de Inés. «El capitán está en el ala oeste. Raramente viene a esta parte de la casa». Inés sintió un nudo en la garganta. «¿Dónde? ¿Dónde cenamos?» «El capitán cena en su estudio, solo». Teresa arregló nerviosamente las sábanas que ya estaban perfectas. «Hace años que no comparte mesa con nadie. Entonces, ¿cuándo lo veré?» Teresa finalmente la miró.
y en sus ojos había algo que parecía compasión. El capitán prefiere la soledad, señora. Es mejor así, para todos. Inés pasó las siguientes 3 semanas en aquella mansión como un fantasma entre muros de piedra. Veía a Rodrigo apenas en momentos fugaces, una silueta en el pasillo al amanecer, una sombra tras la ventana del estudio por las noches, el sonido de sus pasos en el piso de arriba cuando ella cenaba sola en el comedor, siempre con la máscara, siempre en silencio, siempre evitándola. Las cartas que escribió a su padre quedaron sin respuesta. Las preguntas que hizo a Teresa encontraron solo evasivas. Y cada noche, cuando las campanas de la capilla marcaban las 10, Inés escuchaba desde su habitación el mismo sonido. Pasos pesados que se detenían frente a su puerta, una larga pausa, y luego los pasos alejándose de nuevo. Él venía cada noche. Se quedaba ahí, del otro lado de la madera, pero nunca tocaba, nunca entraba. Una tarde de marzo, mientras exploraba la biblioteca, Inés encontró algo que lo cambió todo. Un retrato al óleo escondido detrás de una cortina. Mostraba a un joven oficial de unos 25 años, increíblemente apuesto, con ojos oscuros llenos de vida y una sonrisa confiada. La placa dorada en el marco decía: Capitán Rodrigo Esteban de Salazar. Beatus, 5 años antes de la máscara. No debería estar mirando eso. Inés se sobresaltó. Rodrigo estaba en la entrada de la biblioteca, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. Por primera vez en semanas, estaban en la misma habitación, solos. ¿Eras tú?, preguntó Inés, sin poder ocultar el asombro en su voz. Eras hermoso. Ese hombre murió en la batalla de Montejurra, respondió Rodrigo, su voz como piedras arrastrándose. Lo que queda no merece ser mirado. Rodrigo, por favor. Inés dio un paso hacia él. No podemos seguir viviendo así. Somos marido y mujer. Al menos podrías hablar conmigo, podrías... ¿Podría qué? Su voz subió de tono por primera vez, llena de una amargura que hizo que Inés retrocediera. ¿Podría pretender que esto es un matrimonio real? ¿Podría fingir que no eres una de Mendoza? ¿Que tu apellido no es la razón por la que llevo esta maldita máscara? Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tiene que ver mi familia con...? Pero Rodrigo ya había salido, dejando solo el eco de sus palabras y el retrato de un hombre que ya no existía. Esa noche, por primera vez, los pasos no se detuvieron frente a su puerta. ¿Qué secreto oscuro une a la familia de Inés con la tragedia de Rodrigo? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si te está atrapando esta historia, dale me gusta y sígueme para no perderte lo que viene. Inés no durmió esa noche. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente como campanas fúnebres. ¿Que tu apellido no es la razón por la que llevo esta maldita máscara? Al amanecer, tomó una decisión. Si su esposo no le daría respuestas, las encontraría ella misma. Teresa estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Inés bajó. La criada se sobresaltó al verla tan temprano. Teresa, dijo Inés con firmeza, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó en Montejurra? ¿Qué tiene que ver mi familia con las heridas del capitán? La mujer mayor palideció. Sus manos temblaron mientras dejaba la tetera sobre la mesa. Señora, yo no puedo. El capitán me despediría. Es lo único que me pide, silencio absoluto. Por favor. Inés tomó las manos de Teresa entre las suyas. Estoy viviendo con un extraño que me odia por un crimen que desconozco. ¿Cómo puedo arreglar algo si ni siquiera sé que está roto? Teresa cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Fue en octubre de 1842, la batalla de Montejurra, durante la guerra carlista. El capitán Salazar comandaba un batallón de 200 hombres. Buenos hombres, todos catalanes, todos leales. Su voz se quebró. Pero alguien vendió información al enemigo. Alguien reveló la posición exacta de las tropas, la ruta del ataque, todo. Inés sintió que el aire se volvía denso. ¿Quién? Su padre, señora. Don Alfonso de Mendoza. Teresa pronunció el nombre como si fuera veneno. Era el estratega militar de la región, el único que conocía todos los detalles de la operación. Las pruebas fueron irrefutables. Documentos firmados con su propia mano,
encontrados en el campamento enemigo después de la batalla. No, susurró Inés, mi padre jamás. Él es un hombre de honor, él. 187 hombres murieron esa noche. Señora, la voz de Teresa era ahora un susurro áspero. El capitán Salazar fue uno de los 13 sobrevivientes. Pero lo que le pasó... Dicen que una granada explotó a menos de 3 metros de él. El Lucas fuego le quemó el rostro. La metralla le destrozó. Se detuvo incapaz de continuar. Inés se dejó caer en una silla, la mente dándole vueltas. Si mi padre fue el traidor, ¿por qué no está en prisión? ¿Por qué está libre? Porque es rico y poderoso. Porque tiene amigos en Madrid. Porque la corona decidió que era más conveniente un acuerdo silencioso que un escándalo, un público. Teresa se secó los ojos. Su padre pagó compensaciones a las familias, dinero manchado de sangre. Y al capitán Salazar le ofreció lo único que le quedaba por dar. A mí, comprendió Inés sintiendo náuseas. Me ofreció a mí una alianza matrimonial para limpiar el apellido de Mendoza, para que pareciera que las dos familias habían hecho las ambases. Teresa negó con la cabeza. Pero el capitán no aceptó por perdón, señora. Aceptó por venganza. Las palabras cayeron como piedras en agua oscura. Inés se puso de pie bruscamente, mareada, sosteniéndose del respaldo de la silla. Necesito verlo. Necesito hablar con él ahora. No está en la casa, señora. Salió antes del alba. Va todas las mañanas al mismo lugar. ¿A dónde? Teresa vaciló, pero finalmente susurró. Al cementerio de Montserrat, donde están enterrados sus hombres. El cementerio se extendía en una ladera con vistas a las montañas. Inés encontró a Rodrigo en la sección militar, arrodillado frente a una hilera de cruces de piedra blanca. Todas tenían la misma fecha, 17 de octubre de 1842. No llevaba su abrigo a pesar del viento frío. Solo la máscara, siempre la máscara, como una segunda piel que nunca podría quitarse. Inés se acercó lentamente. Él no se movió, pero supo que la había escuchado. Teresa te lo contó, dijo sin voltear. No era una pregunta. Sí, bien. Ahora ya sabes por qué nunca podremos ser esposo y esposa de verdad. ¿Por qué cada vez que te veo, veo la firma de tu padre en esos documentos? Veo las caras de mis hombres muriendo en la oscuridad. Su voz era monótona, vacía, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces en su mente. Inés se arrodilló a su lado, sin importarle el barro que manchaba su vestido. Mi padre no es un traidor, dijo con una convicción que no sabía que poseía. Lo conozco. Sé quién es. Antes te equivocas con las pruebas que con el hombre que crió. Rodrigo se volvió hacia ella entonces, y en sus ojos había algo peor que odio, había lástima. Todos queremos conocer a nuestros padres. Inés, hasta que descubrimos que no es así. Entonces déjame ver las pruebas. Déjame ver esos documentos que encontraron. Fueron quemados. Evidencia destruida como parte del acuerdo. ¡Qué conveniente! Inés sintió la rabia burbujeando en su pecho. Documentos que acusan a mi padre de traición, pero que nadie puede ver. Testigos que nunca comparecieron en juicio. Un hombre condenado sin defensa. Hubo testigos. La voz de Rodrigo se endureció. El general Montfort vio los documentos antes de que fueran destruidos. 3 coroneles confirmaron la autenticidad de la firma. ¿Y dónde están esos hombres ahora? ¿Puedo hablar con ellos? Montfort murió 2 años después de la guerra. Los coroneles fueron transferidos a las colonias de ultramar. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Esto es inútil. No vas a encontrar nada que cambie la verdad. ¿La verdad? Inés también se levantó, enfrentándolo a pesar de la diferencia de altura. O la historia que te han contado. La historia que te conviene creer, porque te da una razón para tu odio. ¿Para tu aislamiento, para esconderte detrás de esa máscara? El silencio que siguió fue tan tenso que Inés pensó que él podría alejarse de nuevo. Pero en lugar de eso, Rodrigo dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo ver cada detalle del cuero desgastado de su máscara. ¿Quieres saber por qué me escondo, Inés? Su voz era ahora un susurro peligroso. ¿Quieres ver realmente lo que tu padre causó? Antes de que ella pudiera responder, sus manos se movieron hacia las correas de la máscara.
Rodrigo, no tienes que... Sí, tengo que... Sus dedos temblaban mientras desataba la primera correa, luego la segunda, porque hasta que lo veas, hasta que entiendas por qué nunca podré olvidar, nunca dejarás de buscar inocencia donde no la hay. La máscara cayó al suelo con un sonido sordo, e Inés vio. El lado izquierdo del rostro de Rodrigo era el del hombre del retrato. Pómulos marcados, piel bronceada, una mandíbula fuerte. Pero el lado derecho, cicatrices, profundas, irregulares, que se extendían desde la sien hasta el mentón como ríos de piel endurecida. La metralla había dejado su marca, pequeñas hendiduras que nunca sanarían completamente. El fuego había deformado ligeramente el ángulo de su boca, creando una asimetría permanente. Pero no era monstruoso, no era el horror que Rodrigo había querido que viera. Era el rostro de un hombre que había sobrevivido al infierno. Nada más, nada menos. Inés levantó su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Él no se movió, aunque todos sus músculos se tensaron como si esperara un golpe. Sus dedos rozaron las cicatrices con una suavidad infinita. La piel era áspera en algunos lugares, sorprendentemente suave en otros. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Su respiración se volvió irregular. «Esto es lo que defiendes», dijo con voz temblorosa. «Esto es lo que tu padre...» «Esto es el rostro de un hombre valiente», lo interrumpió Inés, «de un superviviente, de alguien que cargó con el dolor de sus hombres caídos. Durante 5 años...» Su voz se quebró. «Pero Rodrigo, si realmente crees que mi padre hizo esto, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué me trajiste a tu vida?» Él abrió los ojos entonces, y en ellos había algo que Inés no había visto antes: vulnerabilidad. «Porque soy un cobarde», susurró. «Porque cuando tu padre me ofreció este matrimonio, pensé que podría hacerte sufrir como yo sufrí, que podría hacerle pagar a través de ti». Una lágrima solitaria corrió por su mejilla sin cicatrices. «Pero cada noche vengo a tu puerta y no puedo entrar. Cada día te veo caminar por esta casa como un espíritu atrapado y me odio más a mí mismo que a tu padre». «Entonces déjame ir», dijo Inés, aunque las palabras le dolieron más de lo esperado. «Anula el matrimonio, libérame». «No puedo». Rodrigo tomó la mano que ella aún tenía sobre su rostro y la apartó suavemente. «El acuerdo es vinculante. Tu padre pagó las compensaciones a cambio de esta unión. Si se anula, las familias de mis hombres tendrían que devolver el dinero, y ninguna de ellas tiene esa suma. Entonces estamos atrapados». Inés sintió las lágrimas quemando sus ojos. Los dos prisioneros de un crimen que quizás nunca ocurrió. Rodrigo recogió su máscara del suelo mirándola como si fuera una cadena. «No ocurrió un quizás, Inés. Las pruebas eran pruebas que nadie puede ver. Testigos que están muertos o demasiado lejos para hablar». Inés dio un paso atrás. «Hay algo que no encaja en esta historia, Rodrigo, y voy a descubrir qué es. No lo hagas». Por primera vez había una súplica en su voz. Es mejor dejar el pasado enterrado». «¿Para quién? ¿Para ti que vives escondido en tu culpa y tu odio? ¿Para mí, que debo aceptar ser odiada por algo que no hice?» Inés negó con la cabeza. «No, si vamos a vivir juntos, si vamos a compartir esta casa y este apellido, necesito la verdad. Y tú también». Se volvió para irse, pero la voz de Rodrigo la detuvo. «Inés». Cuando ella miró hacia atrás, él aún sostenía la máscara en sus manos, sin ponérsela. «Si descubres que tu padre es inocente, ¿qué harías?» «Limpiaría su nombre. ¿Y el tuyo?». Hizo una pausa. «Y luego te pediría que empezáramos de nuevo, como extraños que merecen una oportunidad». Algo cambió en los ojos de Rodrigo. No era esperanza, no todavía, pero tal vez era el primer destello de algo que podría convertirse en esperanza. «Y si descubres que es culpable, entonces aceptaré tu odio y aprenderé a vivir con él». Inés tragó con dificultad. «Pero hasta ese día me niego a ser castigada por un crimen que no cometí». Las semanas siguientes transformaron la mansión silenciosa en algo parecido a un hogar de verdad. Rodrigo comenzó a cenar con Inés algunas noches, aunque al principio solo se sentaba frente a ella sin pronunciar palabra, comiendo rápidamente antes de retirarse.
No volvió a ponerse la máscara, al menos no dentro de la casa. Inés, por su parte, comenzó su investigación. Escribió cartas a antiguos compañeros de armas de su padre, a oficiales retirados, a cualquiera que pudiera recordar algo sobre la batalla de Montejurra. La mayoría nunca respondió. Los que lo hicieron fueron evasivos, claramente incómodos de hablar sobre el tema. Hasta que llegó una carta diferente. Era de un antiguo soldado llamado Mateo Ibáñez, que había servido bajo las órdenes de Rodrigo. Ahora vivía en un pueblo pequeño cerca de Zaragoza, trabajando como herrero. Señora de Salazar, decía la carta, he luchado durante años con mi conciencia sobre lo que vi aquella noche. Si todavía le importa la verdad sobre Montejurra, venga a verme. Hay cosas que nunca se dijeron en voz alta, cosas que deberían haberse dicho hace años. Inés leyó la carta 3 veces antes de tomar una decisión. No le diría nada a Rodrigo. Si iba a descubrir algo, tenía que ser sin su influencia, sin su dolor nublando los hechos. A la mañana siguiente, le dijo a Teresa que visitaría a una tía enferma en Tarragona. El viaje a Zaragoza tomaría 2 días en carruaje. 2 días para descubrir una verdad que podría cambiar todo, o confirmar sus peores temores. El pueblo de San Martín de la Virgen era apenas un puñado de casas, alrededor de una plaza polvorienta. La herrería estaba al final de la calle principal, identificable por el sonido rítmico del martillo contra el yunque. Mateo Ibáñez era un hombre de unos 40 años, con brazos gruesos por años de trabajo y una cojera notable en la pierna izquierda. Cuando Inés se presentó, él dejó caer el martillo. «No pensé que vendría», dijo con voz ronca. «Han pasado 5 años. Pensé que a nadie le importaba ya». «Me importa», respondió Inés. «Mi padre fue acusado de traición. Mi esposo vive atormentado por esa noche. Necesito saber qué pasó realmente». Mateo se limpió las manos en su delantal y la invitó a pasar a la pequeña habitación trasera que servía como su hogar. Se sentaron en sillas de madera cruda y por un largo momento el hombre solo miró sus manos callosas. «Estuve allí cuando encontraron los documentos», comenzó finalmente. «En el campamento enemigo, después de que logramos retomar la posición al amanecer. El general Montfort los sacó de una tienda y nos los mostró. Planes de batalla completos, firmados por Alfonso de Mendoza». El corazón de Inés se hundió. «¿Entonces es verdad?» «No». Mateo levantó la vista, y en sus ojos había algo feroz. «No lo es, porque yo había visto la verdadera firma de su padre antes, en órdenes oficiales, en documentos de estrategia. Era parte de mi deber como asistente del capitán Salazar revisar toda la documentación». Hizo una pausa, y la firma en esos documentos era diferente. Inés se inclinó hacia adelante. ¿Diferente cómo? Pequeños detalles. La forma en que la M de Mendoza se curvaba, el ángulo de la Z, cosas que nadie notaría, a menos que hubiera visto la firma real docenas de veces. Su voz tembló. Era una falsificación. Una muy buena, pero una falsificación al fin. ¿Se lo dijiste a alguien? Se lo dije al capitán Salazar esa misma mañana. Mateo cerró los ojos. Él me miró con su rostro quemado, todavía sangrando, y me dijo: «No importa, soldado. Verdadera o falsa, alguien tiene que pagar por esto. Y de Mendoza es rico y poderoso, servirá». Las palabras golpearon a Inés como una bofetada. Rodrigo sabía que mi padre era inocente. No estoy seguro de que él mismo lo creyera entonces. Estaba loco de dolor, de rabia. Había perdido casi todo su batallón. Mateo abrió los ojos, pero yo lo sabía. Y me callé. Como un cobarde me callé, porque nadie quiere contradecir a un héroe de guerra cuando busca justicia. Rodrigo sabía la verdad desde el principio. El dolor lo cegó tanto que prefirió creer en la mentira. ¿Qué crees que pasará cuando Inés lo confronte? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y seguir el canal para ver cómo termina esta historia. Inés regresó a la mansión al caer la noche del segundo día. El carruaje apenas se había detenido cuando vio a Rodrigo en la entrada, esperándola. No llevaba máscara, y la luz de las lámparas de aceite iluminaba su rostro destrozado con una claridad brutal. «¿Dónde estabas?».
Su voz era tensa, preocupada. Teresa dijo que había sido a Tarragona. Pero envié un mensajero y tu tía ni siquiera sabía que vendrías. Inés bajó del carruaje sin mirarlo, sosteniendo con fuerza el bolso que contenía la carta de Mateo Ibáñez. Necesitamos hablar adentro. Lo condujo hasta la biblioteca, cerró las puertas con pestillo, y solo entonces se volvió hacia él. Rodrigo estaba de pie junto al escritorio, sus manos apoyadas en el respaldo de una silla, con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido al miedo. Fui a San Martín de la Virgen, dijo Inés sin preámbulos. Hablé con Mateo Ibáñez. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Incluso las cicatrices parecieron perder color. Mateo, susurró, no has hablado con él, no puede ser. Me contó todo. Inés sacó la carta del bolso y la arrojó sobre el escritorio. Me contó sobre la firma falsificada. Me contó que te lo dijo la misma mañana que encontraron los documentos. Y me contó que tú elegiste ignorarlo. Inés, escucha, yo... ¡No! La voz de ella resonó en la biblioteca. Durante 5 años, dejaste que mi padre cargara con la culpa de una traición que no cometió. Durante 5 años, viviste en tu amargura y tu odio, cuando sabías que algo no encajaba. Yo no sabía, protestó Rodrigo, pero su voz carecía de convicción. Mateo era solo un soldado raso. Podía estar equivocado. Las autoridades militares confirmaron... Las autoridades militares necesitaban un culpable. Lo interrumpió Inés. Y mi padre era rico y poderoso, así que serviría. ¿No fue eso lo que le dijiste a Mateo? Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. 187 hombres murieron esa noche. Inés, 187. Yo necesitaba que alguien pagara. Necesitaba creer que había una razón, que no había sido solo. Mala suerte, mala estrategia, el caos de la guerra. Su voz se quebró. Si tu padre no era culpable, entonces todo fue en vano. Todo el sufrimiento, todas las muertes, mi rostro, todo sin sentido. Así que elegiste una mentira cómoda sobre una verdad dolorosa. ¡Sí! Rodrigo golpeó el escritorio con ambas manos. Sí, lo hice. Porque la verdad era insoportable. Porque admitir que no había villano, que solo fue la maldita guerra siendo la guerra, eso me habría destruido más que cualquier explosión. El silencio que siguió fue denso, pesado. Inés sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no se las limpió. Y yo, dijo con voz temblorosa, fui el precio de tu cobardía. Fui arrastrada a este matrimonio, convertida en tu instrumento de venganza, obligada a vivir con tu odio. Todo por una mentira que tú mismo ayudaste a sostener. Lo sé. Rodrigo se dejó caer en la silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Dios mío, Inés, lo sé. Y cada noche que venía a tu puerta y no podía entrar, cada vez que te veía y sentía ese odio disolviéndose, supe que era un fraude, que toda mi rabia era una farsa para no enfrentar mi propia culpa. ¿Tu culpa? Yo era el comandante. Su voz era apenas un susurro ahora. Yo tomé las decisiones tácticas. Yo elegí esa ruta, esa hora, esa formación. Si alguien tiene la culpa de que mis hombres murieran, soy yo. No tu padre, no un traidor imaginario. Yo. Inés lo observó, este hombre destrozado, que había construido una prisión de odio y dolor para no enfrentar su propia responsabilidad. Parte de ella quería gritarle, golpearlo, hacerle sentir, aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Pero otra parte, una parte más profunda, veía a un hombre que había estado sangrando durante 5 años y nunca se había permitido sanar. Mateo me dio algo más, dijo finalmente. El nombre del hombre que cree falsificó la firma. Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿Quién? El general Esteban Montfort. Eso es imposible, dijo Rodrigo después de un largo silencio. Montfort era un hombre honorable, un patriota. Él fue quien encontró los documentos, lo interrumpió Inés. Él fue quien los mostró a todos antes de que fueran convenientemente destruidos. Él fue quien presionó para el acuerdo silencioso en lugar de un juicio público. Hizo una pausa. Y según Mateo, él fue quien más se benefició después de la guerra. ¿Cómo?
Montfort recibió una promoción importante 6 meses después de Montejurra. Se convirtió en el principal asesor militar del gobierno. Una posición que antes ocupaba dejó que Rodrigo completara la frase. «Tu padre», susurró él. Alfonso de Mendoza era el principal estratega. Antes de la acusación. Montfort necesitaba eliminar a mi padre para tomar su lugar. ¿Y qué mejor manera que acusarlo de traición, usar una batalla perdida como evidencia y asegurarse de que las pruebas fueran destruidas antes de que alguien pudiera examinarlas? Demasiado de cerca. Rodrigo se puso de pie caminando hacia la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba un hombre dividido, medio rostro intacto, medio rostro marcado por cicatrices, como si físicamente representara la división entre la verdad y la mentira. Montfort murió hace 3 años, dijo finalmente. No podemos preguntarle. No, pero podemos preguntar a otros. Inés se acercó a él. Mateo dijo que había al menos 2 personas más que podrían saber algo. Un asistente de Montfort llamado Capitán Javier Ruiz, que ahora está en Madrid, y un oficial de inteligencia, Teniente Coronel Vicente Armas, que fue quien supuestamente verificó los documentos. Vicente está en las Filipinas. Lo enviaron allí hace 4 años. Entonces iremos a Madrid. Inés tocó suavemente el brazo de Rodrigo. Juntos, como marido y mujer de verdad, buscando la verdad de verdad. Rodrigo se volvió hacia ella, y en sus ojos había un conflicto tan intenso que Inés casi podía ver la batalla interna. «¿Por qué harías esto?», preguntó. «Después de todo lo que te hice, después de todo el dolor, podrías simplemente irte, anular el matrimonio por falta de consumación, volver con tu familia. Porque ambos merecemos la verdad», respondió Inés. «Y porque, a pesar de todo, creo que debajo del dolor y la rabia hay un hombre bueno, un hombre que amó a sus soldados lo suficiente como para cargar con su muerte durante 5 años. Un hombre que se castigó a sí mismo más duramente que cualquier tribunal podría haberlo hecho». Rodrigo tomó la mano de ella entre las suyas. Eran manos grandes, marcadas por la guerra, pero en ese momento temblaban como las de un niño asustado. «No merezco tu perdón». «No», acordó Inés, «todavía no. Pero podrías merecerlo algún día. Si eliges la verdad sobre la mentira, si eliges sanar sobre seguir sangrando». Permanecieron así por un largo momento. 2 personas atadas por un matrimonio forzado, separadas por mentiras, pero quizás, solo quizás, encontrando un camino hacia algo real. «Salimos para Madrid mañana al alba», dijo finalmente Rodrigo. «Pero Inés, si descubrimos que tu padre realmente era inocente, que Montfort lo incriminó, ¿qué? Entonces pasaré el resto de mi vida compensándote, a ti y a él». Besó suavemente sus nudillos, un gesto lleno de promesa. «Te lo juro por la memoria de los hombres que perdí. Esta vez elegiré la verdad, cueste lo que cueste». El viaje a Madrid tomó 4 días. 4 días en los que Inés y Rodrigo compartieron el mismo carruaje, las mismas posadas en los caminos, las mismas comidas en silencio. Pero era un silencio diferente al de los primeros meses de matrimonio. No era el silencio del odio, sino el de 2 personas aprendiendo a estar juntas. Rodrigo seguía sin usar la máscara cuando estaban solos. En público, la llevaba más por costumbre que por vergüenza, pero Inés notó que cada día tardaba un poco más en ponérsela antes de bajar del carruaje. La noche antes de llegar a Madrid, mientras cenaban en una posada pequeña cerca de Toledo, Rodrigo habló por primera vez de sus hombres caídos de una manera diferente. «El sargento Martín García tenía 3 hijas», dijo mirando su vino. «Solía llevar un mechón de cabello de cada una en un relicario. Nunca lo encontramos después de la batalla». Hizo una pausa. «El soldado Tomás Ruiz escribía poesía. Terrible poesía, pero él estaba tan orgulloso de ella. Siempre me pedía que la leyera». «¿La leías?», preguntó Inés suavemente. «Siempre. Cada maldito verso horrible». Una sonrisa triste cruzó su rostro. Él decía que algún día sería famoso, que sus palabras vivirían para siempre. La sonrisa se desvaneció. Murió con 22 años. Sus poemas se quemaron con sus pertenencias. Inés extendió su mano sobre la mesa.
tocando la de él. Dime más sobre todos ellos. Y Rodrigo lo hizo, durante horas, hasta que las velas se consumieron y el posadero los miró con desaprobación. Rodrigo habló de sus hombres, no como números, no como víctimas de una traición, sino como personas. Padres, hijos, hermanos, soñadores. Por primera vez en 5 años los lloró de verdad. A la mañana siguiente llegaron a Madrid. La ciudad bullía con vida. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, carruajes elegantes compitiendo por espacio en las calles empedradas, damas con sombrillas paseando por los bulevares. El capitán Javier Ruiz vivía en un edificio modesto, cerca del Palacio Real. Era un hombre delgado de unos 50 años, con un bigote gris perfectamente recortado y ojos que evaluaban todo con desconfianza militar. «Capitán Salazar», dijo cuando abrió la puerta, y su expresión se tensó al ver el rostro cicatrizado de Rodrigo. No esperaba. «Han pasado años desde... Necesito hablar con usted sobre Montejurra», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Y sobre el general Montfort». Ruiz palideció visiblemente. «No sé de qué habla». «Sí lo sabe». Inés dio un paso adelante. «Soy Inés de Mendoza, hija de Alfonso de Mendoza. Y creo que usted sabe que mi padre fue incriminado falsamente». El hombre miró nerviosamente hacia el pasillo detrás de él, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Finalmente, con un suspiro resignado, los dejó entrar. Su apartamento era espartano, casi monacal. Apenas había muebles, y las paredes estaban desnudas, excepto por un crucifijo de madera. «He vivido con esto. Durante 5 años», comenzó Ruiz, sin siquiera ofrecerles asiento. «Cada noche, cada maldita noche, veo las caras de esos hombres muertos. Y sé que murieron por nada. Por la ambición de un hombre». «Montfort», dijo Rodrigo. «Sí». Ruiz se sirvió un vaso de aguardiente con manos temblorosas. «Yo era su asistente personal. Estaba con él cuando recibió los informes de inteligencia reales sobre Montejurra. Informes que mostraban que el enemigo ya conocía nuestra posición. No por un traidor, sino porque uno de nuestros mensajeros fue capturado 2 días antes de la batalla». Inés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué?» El mensajero llevaba documentos completos sobre el ataque. Fue torturado, habló. Ruiz bebió el aguardiente de un trago. Montfort lo supo, pero no canceló la operación. Dijo que ya era demasiado tarde, que habría parecido cobardía. «Envió a esos hombres a una emboscada», susurró Rodrigo, su voz llena de horror. «A sabiendas». «Sí». Y cuando la batalla terminó exactamente como esperaba, con pérdidas masivas, vio una oportunidad. Ruiz se sirvió otro vaso. Su principal rival para el puesto de asesor militar principal era Alfonso de Mendoza, así que Montfort creó evidencia falsa. Yo mismo lo vi falsificar la firma. Me ordenó plantar los documentos en el campamento enemigo durante el contraataque del amanecer. «Y usted lo hizo», dijo Inés, sin poder ocultar el disgusto en su voz. «Era mi superior. Desobedecerlo habría significado la corte marcial». Ruiz la miró con ojos llenos de autodespe. «Pero sí lo hice. Soy un cobarde, como todos los que nos quedamos callados». Rodrigo se acercó a él lentamente. Inés temió por un momento que fuera a golpearlo, pero en lugar de eso, Rodrigo simplemente preguntó: «¿Tiene pruebas? ¿Algo que pueda demostrar lo que está diciendo?» Montfort era meticuloso. «Destruyó todo». Ruiz hizo una pausa. «Pero guardé algo. Un seguro por si acaso algún día decidía hablar, fuese hacia un pequeño escritorio». Y sacó de un cajón oculto un sobre amarillento. Una carta, escrita por el propio Montfort a un colega, donde admite haber resuelto el problema de Mendoza de manera permanente. Está fechada 3 días después de la batalla. Rodrigo tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Inés vio cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la furia y finalmente a algo parecido al alivio mezclado con dolor. «Esto lo prueba todo», dijo finalmente. «Esto limpiaría el nombre de Alfonso». «Sí», acordó Ruiz, «por eso nunca la mostré a nadie, porque significaría admitir mi propia complicidad. Significaría enfrentar juicio, deshonor, probablemente prisión.
Entonces, ¿por qué nos la está dando ahora?, preguntó Inés. Ruiz sonrió con tristeza. Porque estoy enfermo, señora. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos. Y resulta que enfrentar a Dios con esta culpa es más aterrador que enfrentar cualquier tribunal humano. Se volvió hacia Rodrigo. Use esto. Limpie el nombre de Mendoza. Y si puede, perdóneme por los hombres que perdió por mi silencio. Rodrigo guardó la carta cuidadosamente en su chaqueta. Luego, para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Ruiz. Hizo lo correcto al final, dijo. Eso cuenta para algo. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Rodrigo e Inés hablaban constantemente ahora, planeando cómo usar la evidencia, discutiendo cómo limpiar el nombre de Alfonso, imaginando un futuro que finalmente parecía posible. Una noche, mientras el carruaje se detenía para descansar, Rodrigo finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Crees que tu padre pueda perdonarme? Por los años que le hice cargar con una acusación falsa, por casarme con su hija con odio en mi corazón. Inés consideró la pregunta cuidadosamente. Mi padre es un hombre justo. Creo que entenderá que tú también fuiste víctima de Montfort, que tu dolor te cegó. Pero tú, Rodrigo se volvió hacia ella en la penumbra del carruaje. Tú puedes perdonarme. Era la primera vez que lo preguntaba directamente. Inés miró al hombre que había sido su carcelero, su enemigo, su esposo en nombre solamente. Pero ahora veía algo más. Veía a alguien que había cargado con una culpa imposible, que había construido muros de odio para no derrumbarse, y que finalmente había tenido el coraje de derribar esos muros. Pregúntame de nuevo, dijo suavemente, cuando hayamos limpiado el nombre de mi padre, cuando hayas hecho las paces con la memoria de tus hombres, cuando me hayas demostrado que el hombre que vi llorar por su sargento, García, es el verdadero tú, no el que se escondía detrás de una máscara. Rodrigo asintió lentamente. Es justo. Llegaron a Barcelona una semana después, pero en lugar de ir directamente a la mansión, Rodrigo dirigió el carruaje hacia la casa de Alfonso de Mendoza en el corazón de la ciudad. Era una mansión elegante, 3 veces más grande que la de Rodrigo, con jardines perfectamente cuidados y sirvientes uniformados. Inés no había visto a su padre desde el día de su boda 4 meses atrás. Alfonso de Mendoza era un hombre imponente de 60 años, con cabello completamente blanco y una postura militar que nunca lo había abandonado. Cuando vio a Inés bajar del carruaje, su expresión severa se suavizó por un momento. Pero cuando vio a Rodrigo bajar detrás de ella, sin máscara, sus ojos se endurecieron de nuevo. «Capitán Salazar», dijo fríamente, «no esperaba verte aquí. Nuestro acuerdo no incluía visitas familiares». «Padre», Inés se interpuso entre ellos. «Rodrigo tiene algo que mostrarte, algo que cambiará todo». En el estudio privado de Alfonso, Rodrigo colocó la carta de Montfort sobre el escritorio. Mientras el anciano la leía, Inés observó cómo su rostro pasaba por una docena de emociones. Confusión, incredulidad, furia y finalmente un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. 5 años, susurró Alfonso cuando terminó de leer. 5 años viviendo bajo sospecha. Amigos que dejaron de hablarme. Colegas que me evitaban en la calle. Mi propia hija sacrificada para comprar silencio. Miró a Rodrigo con ojos brillantes. «Y tú sabías. Mateo Ibáñez te dijo que la firma era falsa». «Sí». Rodrigo no se acobardó bajo la mirada, y elegí ignorarlo, porque necesitaba culpar a alguien por la muerte de mis hombres. Porque eras rico y poderoso y conveniente. Hizo una pausa. No hay disculpa suficiente para lo que hice, pero pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. Alfonso se puso de pie lentamente, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. El silencio se extendió, tenso y pesado. Finalmente el anciano habló sin volverse. «¿Amas a mi hija?». La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. Miró a Inés, quien sostuvo su mirada sin parpadear, y en ese momento algo cambió en sus ojos. «Estoy aprendiendo a amarla», dijo honestamente. «Ella me mostró que puedo ser más que mi dolor, más que mis cicatrices, más que mi rabia». Su voz se suavizó. «Me mostró que todavía hay un hombre debajo de todo eso. Un hombre que quiere ser digno de ella». Alfonso finalmente se volvió.
Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Entonces tienes mi perdón y mi bendición. Se acercó a ellos. Usa esta carta. Limpia mi nombre públicamente. Y luego miró a su hija con infinita ternura. Entonces empieza tu matrimonio de verdad. No como un acuerdo forzado, sino como debe ser. Con verdad, con respeto y con amor. La carta de Montfort causó un escándalo que sacudió los círculos militares y políticos de toda España. Alfonso de Mendoza fue públicamente exonerado, su nombre restaurado con honores completos. Los periódicos publicaron la historia en primera plana. General héroe resultó ser villano, oficial inocente. Finalmente vindicado después de 5 años. Las familias de los hombres caídos en Montejurra recibieron disculpas formales del gobierno y compensaciones adicionales. El nombre del general Montfort fue borrado de todos los monumentos y registros de honor. Pero para Rodrigo, la verdadera batalla no era con el mundo exterior, era consigo mismo. Una tarde de abril, 3 semanas después del escándalo, Inés lo encontró en su habitación, sosteniendo la máscara de cuero entre sus manos. No se la había puesto desde que regresaron de Madrid, pero tampoco se había desprendido de ella. ¿Vas a destruirla?, preguntó Inés desde la puerta. Rodrigo se sobresaltó ligeramente, luego sonrió con tristeza. Debería, pero es extraño. Esta cosa fue mi prisión durante 5 años. Me escondí detrás de ella, la usé como excusa para alejar al mundo. Pasó sus dedos por el cuero desgastado, y ahora que no la necesito, descubro que tampoco sé quién soy sin ella. Inés entró en la habitación y se sentó a su lado en la cama. Eres Rodrigo Esteban de Salazar, comandante de hombres valientes, sobreviviente de una guerra terrible, víctima de una conspiración. Hizo una pausa. Y si me lo permites, mi esposo. Él la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Inés no había visto antes. ¿De verdad puedes verme así? Como tu esposo. Después de todo, te he visto cargar con una culpa que no era tuya, lo interrumpió Inés suavemente. Te he visto llorar por hombres que amabas. Te he visto elegir la verdad sobre la mentira, incluso cuando dolía. Tomó su mano. Sí, me lastimaste. Sí, me usaste. Pero también te vi cambiar. Te vi convertirte en el hombre que deberías haber sido siempre. Rodrigo dejó caer la máscara al suelo. Luego, lenta y tentativamente, levantó su mano para tocar el rostro de Inés. Ella no se apartó. La noche de nuestra boda, dijo él con voz ronca. Cuando dijiste que podríamos empezar de nuevo como extraños que merecen una oportunidad. ¿Todavía lo crees posible? Creo, respondió Inés, inclinándose más cerca, que ya no somos extraños. El beso fue tentativo al principio, como si ambos temieran que el otro pudiera desvanecerse. Pero luego se profundizó, lleno de meses de dolor, de soledad, de anhelo negado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Tengo miedo, admitió Rodrigo, de no ser suficiente, de que me mires algún día y veas solo las cicatrices, solo el monstruo que fui contigo. Entonces mira, dijo Inés, tomando su mano y colocándola sobre su corazón. ¿Sientes eso? Late por ti, no por el hombre que eras, ni por el que fingías ser, por el hombre que eres ahora. Cicatrices y todo. Esa noche, por primera vez desde su boda, Rodrigo no se detuvo frente a la puerta de Inés. Entró, y juntos, finalmente consumaron un matrimonio que había comenzado con odio, pero había florecido en algo real. 6 meses después, en un día radiante de octubre, Rodrigo e Inés viajaron al cementerio de Montserrat, pero esta vez no iban solos. Alfonso de Mendoza los acompañaba, junto con casi 50 personas, viudas, madres, hijos de los hombres que habían caído en Montejurra. Rodrigo había escrito personalmente a cada familia, invitándolos a un servicio conmemorativo, no para llorar por traición, sino para honrar el verdadero sacrificio. Frente a las cruces blancas, Rodrigo habló sin notas, sin preparación, solo con el corazón. Durante 5 años, comenzó su voz clara y firme, he vivido en la oscuridad. Culpé a un hombre inocente por la muerte de mis hermanos de armas. Me escondí detrás de una máscara literal y figurativa, porque no podía enfrentar la verdad más dolorosa de todas.
que a veces los hombres buenos mueren por las ambiciones de los villanos, y no hay justicia fácil, no hay venganza simple. Hizo una pausa, mirando las filas de tumbas. Pero he aprendido algo de una mujer más sabia y valiente que yo. He aprendido que honrar a los muertos no significa vivir en el pasado. Significa vivir lo suficientemente bien en el presente para hacerlos sentir orgullosos. Se volvió hacia las familias reunidas. Vuestros esposos, vuestros padres, vuestros hijos fueron engañados y traicionados. Pero no murieron en vano, porque su memoria nos enseñó una lección vital. La verdad siempre vale la pena buscarla. La justicia siempre vale la pena perseguirla. Y el amor, miró a Inés, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El amor siempre vale la pena luchar por él. Alfonso de Mendoza dio un paso adelante entonces, su voz potente a pesar de sus años. Durante 5 años, mi nombre fue manchado por una traición que no cometí. Perdí amigos, perdí posición, perdí honor. Miró directamente a Rodrigo. Pero también gané algo inesperado. Gané un yerno que tuvo el coraje de admitir su error, de buscar la verdad incluso cuando dolía, de elegir el amor sobre el odio. Se volvió hacia las tumbas y sacó una medalla militar de su chaqueta, su propia cruz de honor al valor. Esta medalla fue otorgada por batallas que gané, por estrategias que salvaron vidas. La colocó cuidadosamente sobre la tumba del sargento Martín García. Pero ninguna de esas victorias significa tanto como esta. La victoria de la verdad sobre la mentira. Y se la debo a estos hombres, cuyo sacrificio finalmente reveló la villanía que los mató. Una por una, las familias se acercaron a las tumbas. Dejaron flores, cartas, objetos personales. Una viuda dejó el anillo de bodas de su esposo. Una madre dejó un dibujo que su hijo había hecho del padre que apenas recordaba. Y cuando todos se habían ido, Rodrigo e Inés permanecieron solos entre las cruces. ¿Crees que estarían orgullosos?, preguntó Rodrigo suavemente. ¿De cómo resultaron las cosas? De que encontré la paz. Creo, respondió Inés, entrelazando sus dedos con los de que estarían felices de que finalmente dejaste de castigarte, que finalmente te permitiste vivir de nuevo. Rodrigo asintió lentamente. Luego de su bolsillo sacó la máscara de cuero. La había traído una última vez. Es hora, dijo. Caminó hasta una pequeña área del cementerio donde había un pozo de piedra, usado antiguamente para quemar ofrendas. Colocó la máscara dentro cuidadosamente, como si estuviera depositando algo sagrado. Inés le entregó una cerilla encendida. La máscara se quemó lentamente, el cuero viejo crepitando y retorciéndose. Rodrigo observó hasta que no quedó nada más que cenizas, y con ellas los 5 años de oscuridad, de odio, de dolor autoinfligido. Ya no la necesito, dijo finalmente, volviéndose hacia su esposa. Ya no necesito esconderme, porque finalmente tengo algo por lo que vivir en lugar de algo de qué esconderme. La tomó en sus brazos, y allí, entre las tumbas de los hombres que había amado y perdido, Rodrigo besó a Inés bajo el sol de octubre. Un beso lleno de promesas cumplidas y de futuros por construir. Cuando regresaron a la mansión esa noche, Inés notó que Rodrigo había ordenado cambios. Las cortinas oscuras habían sido reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar la luz. Los retratos cubiertos ahora colgaban orgullosos en las paredes. Y en la biblioteca, el retrato del joven capitán de 1842 había sido movido a un lugar de honor, junto a una pintura nueva. Rodrigo e Inés el día de su reconciliación, mirándose con amor genuino. ¿Qué te parece?, preguntó Rodrigo nerviosamente. Me parece, dijo Inés sonriendo a través de lágrimas felices, que finalmente estamos en casa, los dos. Esa noche, mientras yacían juntos en la misma cama, Rodrigo susurró: gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por ver algo en mí que valía la pena salvar cuando yo mismo no podía verlo. Besó su frente suavemente. Por enseñarme que el amor verdadero no es solo pasión o romance. Es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Entonces, sonrió Inés, acomodándose contra su pecho, prepárate.
porque planeo elegirte cada día por el resto de nuestras vidas. Y yo a ti, prometió Rodrigo, hasta mi último aliento. Fuera, la luna llena iluminaba los jardines de la mansión, y por primera vez en 5 años no había sombras en la casa de Salazar. Solo luz, solo amor, solo la promesa de todos los mañanas por venir. 2 años después, la mansión Salazar rebosaba de vida. El hijo de Rodrigo e Inés, pequeño Alfonso Rodrigo, acababa de dar sus primeros pasos en el mismo jardín donde su padre una vez se había escondido del mundo. Rodrigo, ahora restaurado a su rango militar con todos los honores, había establecido una fundación para los hijos de soldados caídos. Cada año, en el aniversario de Montejurra, otorgaba becas en nombre de los 187 hombres que nunca olvidaría. Alfonso de Mendoza visitaba cada semana, encantado de ser abuelo, orgulloso del hombre que su yerno se había convertido. Y una tarde, mientras observaban a su hijo jugar, Inés preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber aceptado casarte conmigo cuando lo hiciste? Rodrigo la miró como si hubiera dicho la mayor locura del mundo. Cada decisión que tomé, cada error que cometí, cada momento de dolor, todo me llevó a este instante, a ti, a él, a esta vida. Tomó su mano. ¿Cómo podría arrepentirme del camino que me trajo a casa? Inés sonrió. Esa sonrisa que hacía que el corazón de Rodrigo latiera más rápido, incluso después de años de matrimonio. Entonces, dijo ella, supongo que ambos tuvimos suerte. De encontrarnos, de salvarnos mutuamente. No fue suerte, corrigió Rodrigo besando sus nudillos. Fue gracia, fue perdón, fue amor más fuerte que el odio, verdad más brillante que las mentiras y esperanza más duradera que la desesperación. El sol se ponía sobre las montañas catalanas, pintando el cielo de dorado y carmesí. Y en la mansión que una vez fue una prisión, una familia reía, amaba y vivía plenamente, sin máscaras, sin secretos, sin cadenas. Solo libertad, solo amor, solo felicidad. Fin. Y así termina la historia de Inés y Rodrigo. Una historia de dolor transformado en sanación, de odio convertido en amor, de oscuridad que encontró su luz. Inés fue muy valiente al no rendirse con Rodrigo, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿Fue cuando Rodrigo finalmente se quitó la máscara? ¿Cuando descubrieron la verdad? ¿O el momento en que finalmente se permitieron amarse? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Hasta pronto, querida oyente. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.